Como les había dicho, hoy vamos a hablar de régimen de bienes, qué es, de qué se trata. Y para eso invitamos al escribano Leonardo Severino. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va Lourdes? Bien, ¿y vos bien? Bien, bien, bien con Lourdes. Bien con Lourdes, tal cual. Contame, ¿qué es régimen de bienes? Bueno, ¿qué es el régimen de bienes? Para puntualizar, antes que nada, tenemos que hablar de que el régimen legal de bienes surge cuando hay cónyuges, ¿no? Cuando hay un matrimonio celebrado válidamente. Es decir, que una vez que se celebra un matrimonio entre dos personas de distinto o igual sexo, nace esa sociedad legal de bienes que estipula la ley, que se caracteriza en particular por la ganancialidad de los bienes que se adquieran durante la vigencia de la misma. Perfecto. Un apunte importante es que puede existir matrimonio, pero puede estar disuelta la sociedad legal de bienes. Entonces vamos a hablar de ahora en más mientras esté vigente la sociedad legal de bienes. Bien. Ese es el apunte para hacer, ¿no? Perfecto. Después, tendríamos que especificar que la regla general es que los bienes que se adquieren durante la vigencia de la sociedad legal son gananciales. Es decir, como poner, por ejemplo, adquiero un auto yo, lo producido por mi trabajo, por ejemplo, mi sueldo también se caracteriza por ser ganancial. Gano la lotería, también es dinero ganancial. Sí, todo eso está dentro. Qué horrible. Entonces, si yo me saco el $5, no es que me lo podía llevar para mí sola. No. Yo sí, porque todavía no me casé. Yo todavía no me casé. Bueno, entonces tú estás Estoy dentro del concubinato, ya lo he hablado. Mirá, claro, todo lo que ingresa a una persona pasa a ser ganancial con el otro. Sí, hay 3 excepciones más Ajá. una, en realidad, que las vamos a plantear, pero... O sea que hay excepciones. Hay excepciones a esto. En realidad, como regla, todo lo que se adquiere durante la vigencia de la sociedad legal de bienes es ganancial, Bien. salvo aquello que se adquiera por herencia, legado o donación. Perfecto. Y además hay una otra categoría que son los bienes debidamente subrogados, pero eso ya es más complejo y lo vamos a dejar de lado. Bien. Entonces, una vez que nos casamos, comienza a correr esta sociedad legal de bienes, que es la que la ley estipula de forma subsidiaria, pero las personas, los individuos tienen la posibilidad de elegir una forma distinta de regir sus relaciones patrimoniales entre sí y con terceros. Perfecto. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Si es antes de la celebración del matrimonio, con lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales. No sé si alguna vez lo escuchaste nombrar. En realidad se pusieron, o sea, que es algo que es nuevo, porque en realidad yo siempre cuando antes uno se casaba decía que hacían separación de bienes las personas. Y ahora la capitulación es algo que está muy de moda. Creo que todos nos enteramos bueno, yo por lo menos, con lo de Forlán. Muchos de nosotros vimos, bueno, hay algo antes de la boda que se tiene que hacer para hacer una separación de bienes, donde el otro... O sea, en realidad no es separación de bienes, es capitulación. Claro, si bien... Pero es nuevo eso. En realidad, si bien ahora está un poco de moda, no es nuevo. Tiene tantos años como años tiene el Código Civil. Lo que sí se puso de moda de repente entre futbolistas que amasan grandes fortunas y no quieren que todo lo producido después de su casamiento sea ganancial. Claro. Entonces, claro. ¿qué deciden? Bueno, antes de celebrarse el matrimonio, entre los futuros cónyuges, claro, se celebra este contrato ante un escribano público en el que se estipula el futuro régimen patrimonial de bienes. Es decir, que, por ejemplo, tú y yo nos vamos a casar, claro, y antes de casarnos celebramos un contrato que diga que, bueno, lo producido por cada uno luego de celebrado el matrimonio será propio de cada uno. Por ejemplo, no es la única forma el único contenido que pueden tener las capitulaciones, pero sí es el más común, que es el de separación absoluta, que se da en el 99,9% de los casos. La separación absoluta. Por lo general se estipula, en realidad, de que, como decíamos hoy, todo lo que se produzca posterior a la vigencia, posterior a celebrado el matrimonio, sea lo mío mío y lo tuyo es tuyo. ¿No? Esa Por es una ende de las también formas. las deudas, ¿no? Exacto. Sí, Por ende las deudas. Sí, también. Siempre está ese corolario de, bueno, beneficio y deudas, ¿no? Deudas. Entonces, también hay una forma de establecer un régimen distinto al que se da por defecto la ley, que es, una vez que se celebró el matrimonio, que comenzó a correr esta sociedad legal de bienes, se puede hacer la separación judicial de bienes. Eso es después, posterior al matrimonio. Entonces, si lo ponemos en términos más esquemáticos, de repente, celebrado el matrimonio, nace la sociedad legal de bienes. La regla de la sociedad legal de bienes es la ganancialidad. Claro. ¿Sí? ¿Hay formas de evadir esto?
Bueno, sí, si las partes consideran que quieren tener un régimen distinto al que establece la ley, pueden celebrar capitulaciones, pero tienen que ser antes. Previas. Exactamente, ¿Qué previas al tanto matrimonio. antes? ¿Hay un tanto antes? No hay una fecha O sea, específica. no es que yo, o sea, es una documentación que yo voy a hacer ya cuando sé que me voy a anotar y todo, ¿va vinculado con eso o no? Nosotros nos vamos a casar y vamos a estar separados. Lo puedo hacer antes inclusive, lo puedo hacer después de anotarme. Lo esencial es que se celebren antes del matrimonio. Claro. Porque se les da fecha cierta, de repente se hacen escritura pública, se les da fecha cierta, además se inscriben al Registro Nacional de Actos Personales, entonces no solo los futuros cónyuges establecen cómo se van a manejar patrimonialmente, sino que le informan a los terceros cómo lo van a hacer. Claro, tal cual. Lo cual es importante, como decías tú, a la hora de repente ver los acreedores. De los acreedores, exactamente. Claro, porque siempre vemos como los beneficios, no, o sea, los beneficios de las contras según como vean, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una separación o hablamos de una capitulación, siempre hablamos de el dinero que puede tener una de las partes, pero nos olvidamos también de las deudas que puede tener una de las partes, que es la parte como que a veces es necesario para proteger el capital del otro. Muchas veces es formato que se utiliza para proteger, o sea, claro, estoy con una deuda, estoy con un problema, o sea, hago ya una capitulación porque ya entro al matrimonio, si no, teniendo uno menos, ¿no? O sea, con signo de menos. Bueno, eso es así como tú lo planteas. Claro, estoy protegiendo también el... Claro, sí, además, pongámosle que alguno de los dos es comerciante y bueno, los comerciantes tienen ciertos avatares, tienen ciertos riesgos a la hora de ejercer su profesión, entonces bueno, de repente dicen, bárbaro, todo lo que yo genere durante la vigencia del matrimonio será mío, pero también serán mías mis deudas. Exacto, es todo lo que yo genere. Exactamente. Aparte hay una realidad, la gente a veces, muchas veces deja de lado estos temas que son importantes, sí, porque si no hubo una estipulación expresa de cómo queremos que sea nuestro régimen patrimonial, será legal. Entonces, si es ser legal, todo será ganancial, salvo las excepciones que hablamos de herencia, legado, donación. Lo que pasa que yo creo que nos cuesta mucho, o sea, especialmente a los jóvenes, o cuando uno empieza, no sé si a los jóvenes, claro, es que parece que el dinero y el amor no se llevan, ¿no? Bueno. Parece como que si estamos enamorados nada importa. Y bueno, no es tan así, porque después pueden venir las problemáticas y pueden venir los conflictos. O sea, el amor, perfecto, tiene que estar en el matrimonio, creo que es el ingrediente principal que tiene que haber. Pero también después de la fiesta, del paseo de los novios, de todas esas cosas, viene una realidad que hay que estar, o sea, bien informado para asumir esa responsabilidad, ¿no? Exacto, como siempre decimos, conviene estar asesorado. Totalmente. Y una vez que pasa la fiesta, que tiran el arroz y demás, la cuenta corriente esa que podemos llamarle comenzó a generar. Entonces, todo lo que se adquirió, salvo por herencia, legado, donación, es ganancial. Claro. Entonces, hay algunas excepciones concretas, pero no vienen al caso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que una vez que se termine el amor, todo lo que fuimos generando durante esa vigencia de la sociedad es ganancial. Claro, ojalá no se termine nunca. Ojalá no se termine nunca. Pero está dentro de las posibilidades. Tenemos que tenerlo en cuenta y está bueno estar informado antes de celebrar el matrimonio cuál es el alcance patrimonial a nivel patrimonial, más allá de otros derechos y obligaciones personales, ¿no? Pero sí tener en cuenta de que, bueno, quizás es nuestra voluntad, además de que, sí, perfecto, nosotros consideramos cuando nos vamos a casar que todo lo que generemos va a ser ganancial porque es a expensa del caudal común. Claro. Y estamos convencidos de eso y está bueno que quede de esa forma. Pero si no pensamos eso y de repente no estábamos suficientemente asesorados, y capaz que se nos escapó la oportunidad de hacerlo antes de celebrar el matrimonio. De acomodar la situación. Exacto. Siempre es tener opciones para poder elegir, ¿no? Sí saber con qué nos vamos a encontrar de no hacer nada. Claro. Y qué podemos hacer previo a. Claro, como como la medicina preventiva también hay en los formatos legales cosas preventivas. Exacto. Bueno, realmente hoy me has desasnado, ¿viste? Yo pensé que era algo que era moderno, que era una cosa nueva. Pero bueno, te agradezco mucho tu visita, tu sabiduría. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Próximamente nos estamos viendo. Todavía no pensamos que vamos a ver en la próxima. Vamos a verlo, pero vamos a pensar a ver qué podemos tener en la próxima. Nosotros ahora nos vamos a un corte y después te espero acá para ver la segunda tanda de horóscopos.